Hasta que la encontré. Capítulo 20, parte 1. Medianoche y amanecer. La luz del sol, filtrada a través de un vitral, pintaba el suelo de madera con un mosaico de colores imposibles. La escena en sí parecía estar tejida de azúcar y sueños. Vigas expuestas adornadas con luces de hadas caían en cascadas sobre sus cabezas, brillando suavemente y proyectando su resplandor sobre los rostros de los invitados. Sin embargo, para Sam, al estar al borde del para siempre, todo le parecía menos una realidad y más un recuerdo medio olvidado, una escena de un sueño, bella, pero un poco inquietante. El aire vibraba con una energía nerviosa, como si imitara al colibrí atrapado en su pecho, con sus alas agitadas, amenazando con romperle las costillas. El peso del momento, la culminación de innumerables promesas susurradas frente al espejo, le oprimía el pecho, casi robándole el aliento. Sus dedos, resbaladizos por el sudor nervioso, apretaron con fuerza el ramo de rosas de colores vivos. Su vestido era de un tono que pertenecía únicamente a Mon, una mujer que parecía existir en un mundo pintado completamente de tonos rosados, con una risa que era una explosión de amaneceres en rosas y naranjas. Sam, en cambio, siempre había vivido en un mundo de carbón y azul medianoche, conformándose con mezclarse en el fondo con sus propios sueños y esperanzas, susurrados suavemente en la gran sinfonía de la vida. Sin embargo, ahí estaba, un estallido de color inesperado en el mundo de Mon, cumpliendo un deseo secreto que ni siquiera se había atrevido a decir en voz alta. Mon había insistido en un vestido blanco, un símbolo de pureza y nuevos comienzos, pero Sam, con una tranquila desobediencia que incluso la sorprendió ella misma, había elegido el rosa. Rosa, por la mujer que había pintado su propio mundo en colores vibrantes, que le había mostrado la belleza del color después de años viviendo en tonos grises. El vestido se sentía increíblemente ligero, casi como si estuviera tejido con los sueños que habían compartido, y con cada temblor en su mano, cada roce de la seda contra su piel, sentía que se deslizaba más y más en un mundo donde la realidad y la fantasía se confundían en los bordes, susurrándole una esperanza que amenazaba con consumirla. Pero en medio de la emoción una fría serpiente de duda se enrolló en su corazón. ¿Y si no era suficiente? ¿Y si en el tapiz de la vida de Mon solo era un hilo débil que podría romperse fácilmente y ser desechada? Era un miedo que había perseguido a Sam desde el principio, una sombra que siempre rondaba en los bordes de su felicidad. Mon, con su espíritu ardiente y su sonrisa contagiosa, una mujer que parecía dar vida a cada habitación que entraba. Y Sam, bueno, Sam era Sam, incapaz de comunicar sus sentimientos, viviendo a la sombra de su familia, con sus propios sueños hirviendo bajo la superficie. Tomando una respiración temblorosa, trató de calmar la tormenta que se desataba dentro de ella. Este era el momento con el que había soñado, el momento que había repetido en su mente 1000 veces. Los últimos 2 meses habían sido un torbellino de planificación de la boda y despedidas frenéticas. También había sido un torbellino de emociones, lágrimas de alegría mezcladas con el amargo dolor de dejar atrás todo lo familiar. El largo pasillo se extendía ante ella, flanqueado por sillas blancas, adornadas con lazos de satén, del mismo tono rosa que su vestido.
cada una ocupada por un rostro conocido. Junto al altar vio a Kate, Dee, Jim, sus mejores amigas desde la infancia, con los ojos enrojecidos, pero una gran sonrisa en sus rostros. Estaban Kir y algunas personas de la oficina que Mon había insistido en invitar, su abuela, que finalmente había aceptado la idea de su relación con Mon, Nun, sentada a su lado, después de haberse reconciliado con la abuela en el último mes, y Pum, su primo que vivía en el extranjero, quien había ayudado a la abuela a entender mejor la situación de Sam, sus rostros marcados con una mezcla de orgullo y felicidad, un reconocimiento silencioso hacia la hija más joven que estaba a punto de volar del nido. Llegó al final del pasillo mientras la música, una melodía bellísima, tocada por un solo violín, se desvanecía en el aire callado, y el mundo parecía contener la respiración. El silencio amplificaba el frenético latido en su pecho, las dudas, esas sombras familiares que siempre rondaban al borde de su felicidad, parpadearon momentáneamente en su mente. ¿Y si no estaba a la altura? ¿Y si no podía cumplir con la mujer extraordinaria con la que había prometido pasar su para siempre? Una lágrima recorrió su mejilla, se la secó impacientemente, solo para que otra ocupara su lugar. Esto no debería estar pasando, no en su día de bodas. Seguro que su maquillaje ya se había arruinado, pero las lágrimas no dejaban de caer. Eran emociones que se habían ido acumulando durante semanas, incluso meses. El peso de su decisión, el salto de fe que estaban tomando juntas, la aplastaba como un peso físico. Era aterrador y emocionante al mismo tiempo. Sin embargo, bajo el mar revuelto de ansiedades, en lo más profundo de su ser, había una certeza inquebrantable, su amor por Mon. Un amor que había florecido inesperadamente, como una flor silvestre empujando a través de las grietas en el pavimento. Un silencio se apoderó de los invitados, todos conteniendo el aliento, esperando. El silencio se profundizó, interrumpido solo por el suave susurro de la tela cuando Yuki, la mejor amiga de Mon, y Nob tomaron sus posiciones al frente. San apenas registró sus movimientos. Todo su mundo se había reducido a un solo punto, la entrada al pasillo. Y entonces la vio. Mon apareció, enmarcada por las pesadas puertas de roble, la luz del sol capturada en su cabello, transformándolo en un halo. Estaba deslumbrante, una visión esculpida de sueños y luz de luna. Pero no solo era su belleza lo que le quitó el aliento a Sam, era el amor que irradiaba de los ojos marrones de Mon. Un amor tan intenso, tan llena de adoración, que reflejaba la tormenta que rugía dentro de Sam. Mon estaba vestida con un hermoso vestido blanco, la delicada tela cayendo a su alrededor como una cascada que rodeaba su figura esbelta. Era un contraste brutal con el rosa pálido que Sam llevaba, pero en ese momento nada de eso importaba. Todo lo que Sam veía, todo lo que sentía, era una abrumadora sensación de gratitud que amenazaba con ahogarla. ¿Qué hice para merecer a esta mujer increíble?, pensó. Las dudas que la habían atormentado durante semanas, el miedo a no ser suficiente, a hacerle daño de nuevo, se evaporaron como la niebla ante el sol de la mañana. En la mirada de Mon, Sam vio no solo amor, sino aceptación, una fe inquebrantable en la mujer que era y en la que podría llegar a ser. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. Eran lágrimas de alegría, de un amor abrumador, de gratitud por encontrar un amor que se sentía como llegar a casa,
Mientras Mon caminaba por el pasillo, su sonrisa cálida y reconfortante, Sam supo, con una certeza que trascendía las palabras, que este no era solo un día de boda, era el comienzo de un para siempre que construirían juntas, mano a mano, corazón contra corazón. Con una mano temblorosa, Sam alcanzó a Mon, olvidando momentáneamente su ramo. El calor de la mano de Mon envolvió la suya, una comodidad familiar que la ancló de inmediato. El señor Aon dio un paso adelante, sus ojos amables arrugándose en las esquinas con una mezcla de orgullo y emoción. Sam sintió una ola de calidez recorrerla. Él extendió su mano y la colocó sobre la suya, transmitiéndole con ese gesto silencioso una bienvenida a la familia que tanto había deseado. Las esperanzas no dichas parecieron unirse en ese sencillo gesto. El señor Aon apretó su mano suavemente, una promesa de aceptación, una seguridad paternal de que era amada, apreciada y finalmente estaba en casa. Sam se giró hacia la profesora Pun, una mujer cuya sonrisa tranquila y fuerza silenciosa reflejaban la de Mon. Sus ojos, normalmente llenos de sabiduría, estaban ahora llenos de lágrimas brillantes. Cuando la abrazó, su calidez envolvió a Sam, transmitiéndole un mensaje de amor y aceptación. Mientras el señor Aon y la profesora Pu caminaban hacia la primera fila, sus figuras desaparecían en medio del mar de caras sonrientes. Un sentido de paz se asentó sobre Sam. Sus ojos se reunieron con los de Mon, una conversación que pasaba entre ellas en un idioma que solo ellas entendían. Entonces, una sonrisa traviesa se asomó en la cara de Mon. Ella dijo una sola palabra: hermosa. La presa dentro de Sam finalmente se derrumbó. Una risa sofocada escapó de sus labios, floreciendo en una sonrisa completa que rivalizaba con el propio sol. Las lágrimas, que ya no brillaban con anticipación nerviosa, sino con pura alegría, fluían por sus mejillas. Los dedos de Mon, infundidos con el aroma de lavanda y sol que Sam había llegado a asociar con ella, rozaron la mejilla de Sam, secando suavemente sus lágrimas. Apoyada en el toque de Mon, Sam sintió el calor familiar que irradiaba desde su mano. Su toque, una caricia ligera como una pluma, hablaba una promesa sin palabras de apoyo inquebrantable y amor sin fin. Con una mirada compartida, Sam dijo en silencio: te quiero. Mientras se volvían hacia Jin, que se movía hacia el frente, con una sonrisa amable adornando su rostro, ella se aclaró la garganta y anunció: creo que las novias han escrito sus propios votos. Tal vez debería ir primero, Sam dijo. Sus mejillas quemaban, un rubor que rivalizaba con las rosas que bordeaban el pasillo. Sería un charco de lágrimas si Mon habla antes que yo. Una risa nerviosa burbujeó con una ola de risas comprensivas de los invitados. Respirando profundamente, alzó los hombros y escaneó las caras que había delante de ella. Amigos, familia, sonrisas, todos reunidos para celebrar su amor. En primer lugar, comenzó, su voz ganando fuerza. Gracias a todos por estar aquí hoy. Significa mucho para las dos que hayan venido a celebrar con nosotras. Una sonrisa más amplia se formó en su rostro. Han mostrado tanto amor y aceptación por Mon, por mí, por el camino que hemos elegido, que no podíamos haber pedido nada más. Su mirada se desvía hacia Mon, de pie radiante a su lado.
De repente el discurso cuidadosamente elaborado que había practicado 1.000.000 de veces desapareció de su mente. Todo lo que quedaba era la abrumadora avalancha de amor y emoción. Y Mon se quebró, una sola lágrima trazando un camino por su mejilla. Gracias por existir siempre en este mundo, Mon. Eres mi alegría. Gracias por entrar en mi vida y cambiar mi mundo de gris al hermoso rosa. Mi mundo se volverá cada vez más hermoso solo por tenerte a mi lado, desde ahora hasta siempre. Mientras Sam se acercaba para limpiar las lágrimas de las mejillas de Mon, sintió que sus propias emociones volvían a su interior. Saben, no mucha gente sabe esto, comenzó Sam. Su voz temblaba ligeramente. Pero la primera vez que nos conocimos, en realidad intenté cortarle el pelo a Mon. La multitud rió a carcajadas y Mon mostró a Sam una brillante sonrisa, sus ojos brillando de afecto. Sí, fue toda una escena, continuó Sam. Su tono se aligera mientras relata el recuerdo. Nos chocamos accidentalmente y su cabello se enredó en mi pulsera, que por cierto valía una pequeña fortuna. Otra ronda de risas se escuchó entre la multitud y Mona sintió de acuerdo, reconociendo la verdad de las palabras de Sam. Pero ¿sabes qué, Mon? Por muy loco que fuera ese momento, no lo cambiaría por nada en el mundo, porque nos unió, tal como estábamos destinadas a ser. Ahora no cambiaría un solo mechón de tu cabello por 1.000 pulseras elegantes. Y si tuviera que renunciar a cada una de esas pulseras solo para ver tu sonrisa una vez más, lo haría en un abrir y cerrar de ojos. Porque para mí vales más que todo. No tienes precio, Mon. Y pasaré el resto de mis días mostrándote cuánto. Sam respiró profundamente, su voz firme mientras pronunciaba las palabras finales, cada sílaba pesada con significado. Te quiero, Mon, y no puedo esperar a convertirme en tu esposa. La multitud estalló en aplausos mientras Sam terminaba sus votos, sus ojos llenos de anticipación mientras apretaba sus manos entrelazadas, instando silenciosamente a Mon a comenzar sus propios votos. Muchas gracias, Sam, por ser mi ídola e inspirarme desde que era joven. Está más allá de mis sueños más salvajes estar enamorada de ti. La brecha entre nosotras era enorme y éramos tan diferentes, pero el amor que tienes por mí me permite estar cerca de ti de esta manera. A partir de ahora, nunca estaremos separadas, dijo Mon. Sus palabras hicieron que los ojos de Sam hormiguearan con la amenaza de lágrimas una vez más. Te prometo que siempre te amaré y cuidaré hasta la eternidad. Sam sintió lágrimas picando en las esquinas de sus ojos, su pecho apretado con la profundidad de la emoción agitada por las palabras de Mon mientras continuaba. Fue esa noche junto a la playa cuando soltamos linternas al cielo durante el festival Loïc Carlot, mientras nuestras esperanzas y sueños se elevaron con esas delicadas luces. Recuerdo tu deseo, que mi deseo se hiciera realidad. Entonces Sam había deseado la felicidad de Mon, un testimonio del corazón ilimitado que a menudo latía demasiado suavemente en este mundo ruidoso. Puede que te subestimes a ti misma, Sam, continuó Mon, su voz temblando ligeramente. Pero para mí, eres extraordinaria.
Eres la respuesta a cada sueño susurrado que nunca me atreví a expresar, la melodía que llena mi alma. Con una respiración profunda y un apretón de manos de Sam, Moon dijo: ¿Sabes, Sam? Tienes este corazón de oro que a veces parece escondido, pero no se esconde. Es demasiado grande para que la mayoría lo vea. Siempre estaré agradecida de que me dejes entrar en ese corazón. Me dejes sentirlo de primera mano. Seguiré reflejando todo el amor que me envías y susurrando tus sueños de vuelta a ti para siempre. Yo te amo más de lo que las palabras pueden expresar y estoy más que emocionada de ser tu esposa también. Las lágrimas brillaron en los ojos de Sam cuando Moon terminó su voto, su voz llena de emoción. Un sollozo asfixiado escapó de Moon y con una mano temblorosa extendió la mano a la mejilla de Sam. Sus miradas cerradas, una vida de promesas entre ellas. Entonces Jin se aclaró la garganta suavemente. Es hora de los anillos. Una pequeña caja de terciopelo temblaba en las manos de Moon mientras la abría a tientas. En el interior, enclavado en una cama de satén blanco, un solo y enorme diamante quemado sobre una banda de platino. Sus facetas atrapaban la luz del sol. Las lágrimas se brumaron en los ojos de Moon mientras levantaba el anillo, con la mirada fija en la cara de Sam. Con una mano que reflejaba el temblor en su corazón, Moon deslizó la banda de platino en el dedo de Sam, justo al lado del simple anillo de plástico rosa que habían intercambiado en la playa, un símbolo de su amor duradero, sin importar la forma. Sam devolvió el gesto, una caja de terciopelo temblando en su propia mano. Mientras lo abría, el diamante dentro reflejaba el que adornaba el anillo de Moon. Sam colocó suavemente el anillo en el dedo de Moon, acurrucado al lado del anillo rosa con cuentas. Alcanzando la mano de Moon, se la llevó a los labios, la calidez familiar enviando una emoción a través de ella. Imitando lo que había hecho en la playa, Sam dio un suave beso en los dedos de Moon. Un silencio cayó sobre la multitud. Luego una voz en la parte de atrás estalló. ¡Beso! 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 El canto se extendió rápidamente, haciéndose más fuerte con cada segundo que pasaba. Un rubor se arrastró por las mejillas de Sam, reflejando el que florecía en las de Moon. Una sonrisa tímida tiró de los labios de Sam mientras se inclinaba. El espacio entre ellas se derrumbó en una promesa silenciosa. Sus labios se encontraron en un beso que fue tanto un susurro como un rugido, una culminación de un amor tácito que finalmente encontró su voz. La multitud estalló en aplausos, una lluvia de pétalos de flores vibrando contra el cielo despejado, llovió como confeti, una bendición fragante en su nuevo comienzo. De la mano Sam y Moon se giraron, sus ojos cerrados y marcharon hacia el futuro, un futuro que escribirían juntas.